Pagué las facturas de mis padres durante años, pero mi padre me echó en acción de gracias. Luego robaron. Se suponía que la cena de acción de gracias era un momento de calidez familiar y tradición. Esa era la idea, al menos, pero la realidad era algo completamente diferente. Había vuelto a casa desde hacía casi 2 años, desde el accidente de mi padre. Antes de eso, tenía mi propio lugar, una configuración decente para un tipo de 20 y tantos años, un apartamento pequeño, nada lujoso, pero era mío. Tenía un trabajo estable como gerente en Best Buy. Pagaba mis facturas. Hacía lo que tenía que hacer. Entonces llamó mamá. Su voz era tensa, preocupada. Dijo que estaban luchando para llegar a fin de mes. Papá había tenido un accidente, había perdido su trabajo de camionero, y las cosas se estaban poniendo feas, muy feas. No me lo pensé 2 veces. Empaqué, rompí mi contrato de arrendamiento y me mudé de vuelta a casa. Al principio, no fue tan malo. Pensé que sería temporal, solo hasta que papá se recuperara, encontrara un nuevo trabajo. Pero las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y papá nunca se recuperó. Su pierna no se curó bien, e incluso después de la fisioterapia, dejó de intentarlo. Pasaba la mayor parte de sus días en su sillón reclinable, con el mando a distancia en la mano, cambiando de canal como si estuviera buscando alguna versión de su vida que ya no existía. Mamá tomaba turnos adicionales en Walmart, pero no era suficiente para cubrir todo, así que di un paso al frente. Pagué la hipoteca, cubrí los servicios públicos, me aseguré de que hubiera comida en la nevera. Incluso ayudé a Mason con sus solicitudes para la universidad porque mamá no tenía tiempo, y papá, bueno, papá apenas reconocía que Mason existía. Nunca me quejé, ni una sola vez. Pero supongo que, en el fondo, pensaba que apreciarían lo que estaba haciendo, pensaba que veían cuánto me estaba sacrificando para mantenernos a flote, pensaba que me respetaban por ello. Resulta que estaba completamente equivocado. La cena de acción de gracias comenzó como todos los años. Mamá preparó el menú habitual, pavó, puré de papas, relleno, esa extraña salsa de arándanos que todavía se veía exactamente como la lata de la que salió. Mason estaba inhalando comida como si acabara de escapar de una isla desierta. Papá ya se había bebido media caja de 6 cervezas. ¿Yo? Solo estaba tratando de disfrutar de la comida, fingiendo que, por una noche, éramos una familia normal. Entonces, por costumbre, saqué mi teléfono y revisé mi aplicación bancaria, solo una mirada rápida, y ahí fue cuando lo vi, pago de la hipoteca vencido. Fruncí el ceño. Eso no podía ser correcto. Le había dado el dinero a mamá hacía 2 semanas. Oye, una pregunta rápida, dije, dejando mi tenedor. ¿Por qué el pago de la hipoteca está atrasado? Silencio. No del tipo normal, no del tipo en el que la gente está demasiado ocupada comiendo para responder. No, esto era algo diferente. El aire en la habitación cambió, más pesado. Mamá se puso rígida, alcanzando la salsera como si no me hubiera escuchado. Mason de repente encontró su puré de papas extremadamente interesante. Y papá, el agarre de papá se apretó alrededor de su tenedor, los nudillos se pusieron blancos. Quiero decir, les di el dinero. El banco hizo algo mal. Mantuve mi voz uniforme, casual, pero por dentro, mi estómago se retorcía. Mamá finalmente se aclaró la garganta. Está bien, Ryan. No te preocupes por eso. Sí, mira, esa no es una respuesta. ¿A dónde fue el dinero? Papá golpeó su tenedor. ¿Crees que estás a cargo aquí, Su voz era baja pero aguda, el tipo de agudeza que hace que tus instintos te griten que te calles, lo dejes pasar, sigas adelante. Pero no lo hice. Parpadeé. ¿Qué? No, solo... ¿Crees que solo porque pagas algunas facturas puedes cuestionarme? Esta es mi casa, Ryan, no la tuya. Dejé escapar una risa seca, más por incredulidad que por otra cosa. ¿Lo es? Porque si yo soy el que mantiene las luces encendidas, el agua corriendo y la comida en la mesa, entonces, ¿qué la hace ser tu casa? Otra pausa de silencio, un tipo diferente, esta vez más pesado. Mamá apretó los ojos como si quisiera que toda esta conversación desapareciera.
El tenedor de Mason tintineó contra su plato, y papá empujó su silla hacia atrás y se levantó tan rápido que casi se cae. Si no te gusta, dijo, con la voz temblando de rabia apenas contenida, entonces lárgate. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Miré a mamá, a Mason. Ninguno de los dos dijo una palabra. Solo miraron sus platos como si este fuera otro de los arrebatos de papá que pasaría en una hora. Pero algo me dijo que esta vez era diferente. Y tenía razón. Las palabras de papá permanecieron en el aire más tiempo de lo que deberían, pero no le di la satisfacción de reaccionar. En cambio, solo asentí, empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Sin gritos, sin discusiones, sin defender mi caso. Solo una palabra, está bien. La habitación permaneció en silencio total, excepto por el leve zumbido del refrigerador y el sonido distante de un partido de fútbol americano que se reproducía en el televisor de la sala de estar. El rostro de papá cambió, como si esperara más pelea. Cuando no hubo ninguna, sonrió con suficiencia, claramente pensando que había ganado. Probablemente se había imaginado que me iría dando un portazo, tal vez cerrando una puerta de golpe, luego volvería en una hora y me disculparía como si yo fuera el que estaba fuera de lugar. Pero eso no iba a suceder. Mamá no me miraba a los ojos. Solo miraba su plato, moviendo el puré de papas con su tenedor, como si evitando mirarme el tiempo suficiente. Nada de esto sería real. Mason parecía querer decir algo, pero se quedó callado, con la mandíbula apretada, los ojos moviéndose entre mí y papá. Tomé mi plato, raspé las sobras en la basura, lo enjuagué en el fregadero y lo puse en el lavavajillas, un movimiento completamente normal para una situación completamente anormal. Luego me di la vuelta, tomé mi abrigo del respaldo de mi silla y salí de la cocina. Papá dejó escapar un pequeño resoplido, sacudiendo la cabeza como si yo fuera una especie de broma. ¿Pensó que me había roto? ¿Qué pensara eso? Arriba en mi habitación, bueno, la habitación que solía ser mía antes de que comenzara a pagar por todo, comencé a empacar. No frenéticamente, no emocionalmente, solo metódicamente. Lo esencial, mi computadora portátil del trabajo, un par de cambios de ropa, mis artículos de tocador. Las llaves de mi coche ya estaban en mi bolsillo. Ya no tenía mucho, ya que la mayor parte de mi dinero se había destinado a mantener esta casa a flote, pero tenía suficiente para salir sin mirar atrás. No estaba preocupado por mí. Tenía un cheque de pago constante, un puntaje de crédito sólido y suficiente ahorrado para un motel o un Airbnb hasta que descubriera algo más permanente. No, los que deberían haber estado preocupados todavía estaban sentados abajo, terminando una cena que ya no podían pagar sin mí. Esta casa no iba a durar un mes. Mamá también lo sabía. No era tonta. Había pasado el último año viéndome enviarle cientos de dólares por Venmo para pagar facturas, viéndome cargar comestibles en la nevera mientras papá se sentaba en su sillón reclinable sin hacer nada. Sabía exactamente cuánto estaba manteniendo este lugar unido, pero no diría una palabra. Nunca lo hizo. Simplemente dejó que sucediera. Cerré mi bolso, eché una última mirada alrededor y luego me senté en el borde de la cama, esperando. No una disculpa, no un cambio de opinión, solo esperando. Efectivamente, un poco después de la medianoche, hubo un golpe en mi puerta, silencioso, vacilante. Luego, la puerta se abrió y Mason se deslizó adentro. La cerró detrás de él y se apoyó contra ella, con los brazos cruzados. No lo lograrán, dijo finalmente, con voz baja. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. Suspiró, frotándose la parte posterior del cuello. Papá ni siquiera sabe cómo pagar las facturas de los servicios públicos. Nunca lo ha hecho. Mamá siempre se encargaba de eso antes de comenzar a trabajar turnos adicionales, y cuando ella no pudo, tú te hiciste cargo. Sin ti. Exhaló bruscamente. Están jodidos. Me recosté contra el cabecero, observándolo. No se equivocaba. Papá ni siquiera sabía la contraseña de Wi-Fi, y mucho menos cómo pagar una hipoteca. Una vez el hombre me llamó y me preguntó cómo pedir algo de Amazon. Y cuanto más pensaba en ello, más divertido se volvía. No en plan jaja, sino en plan esto es tan ridículo que ni siquiera tengo palabras. Mason se movió torpemente. Además, creo que papá está metido en las apuestas. Eso llamó mi atención.
Póker en línea, dijo Mason. Lo he visto en esos sitios hasta tarde en la noche cuando cree que nadie está mirando. Ha estado perdiendo dinero, mucho. Estoy bastante seguro de que mamá lo sabe, pero no dice nada porque no quiere enfadarlo. Dejé que eso se asimilara. Entonces, ahí es donde había ido mi dinero, no a las facturas, no a los comestibles, sino al póker en línea, al pequeño hábito de papá que nadie quería reconocer. Sonreí con ironía, sacudiendo la cabeza. Así que déjame entender esto bien. He estado pagando la hipoteca, cubriendo los comestibles, manteniendo las luces encendidas y, mientras tanto, ¿papá ha estado gastando dinero en línea, pensando que es una especie de pez gordo? Mason asintió. Sí, y ahora que te vas, se va a poner muy mal, muy rápido. Exhalé lentamente, estirando mis brazos por encima de mi cabeza antes de tomar mi bolso. Bueno, supongo que están a punto de recibir una lección realmente cara. Mason no discutió. Solo asintió, luciendo más agotado de lo que debería estar cualquier joven de 17 años. Sí, lo están. Me puse el bolso al hombro, caminé hacia la puerta, antes de salir, le di una palmada en el hombro. Veamos cuánto duran sin mí. Y con eso, me fui. Salí de esa casa y no miré atrás, ni una sola vez. Ni siquiera cuando escuché el televisor todavía encendido en la sala de estar. El sonido amortiguado de papá abriendo otra cerveza como si nada hubiera pasado. Ni siquiera cuando salí al aire frío de la noche y me di cuenta de que esta era la primera vez en 2 años que me iba sin sentirme culpable. Pero antes de irme, tenía una última cosa que hacer. Sentado en mi coche, saqué mi teléfono y abrí mis aplicaciones bancarias. Había configurado todo para que se pagara automáticamente, electricidad, agua, gas, internet, incluso su suscripción a Netflix. Había sido más fácil de esa manera, menos posibilidades de que olvidaran pagar algo y que yo tuviera que intervenir para solucionarlo. Bueno, eso se había acabado ahora. Revisé cada cuenta, cancelando cada pago automático, uno por uno. La casa se deslizó aún más hacia la caída libre financiera. Electricidad apagada, agua cortada, internet, sí, buena suerte con eso, papá. Incluso su precioso Netflix fue cancelado. Mason era el único por el que me sentía un poco mal, pero era inteligente. Ya se las arreglaría. ¿El resto de ellos? Estaban a punto de recibir una llamada de atención que nunca olvidarían. Cuando terminé, la casa era solo un edificio con 4 paredes funcionando con tiempo prestado. Miré hacia la ventana del segundo piso, mi antigua habitación. La luz todavía estaba encendida. Mason probablemente todavía estaba despierto, tal vez viendo el brillo de su pantalla atenuarse a medida que el wifi se cortaba. Casi me reí. Luego puse mi coche en marcha y me fui para siempre. El motel olía a café rancio y malas decisiones, pero era barato y tenía una cama, así que no me quejaba. La presión de la ducha era débil. La máquina expendedora se tragó mi dólar y el tipo de la recepción parecía no haber dormido desde 2005, pero había dormido en peores lugares. 3 días después, encontré un apartamento. Nada lujoso, un dormitorio, apenas espacio para dar la vuelta en la cocina, y la nevera hacía un zumbido extraño que decidí ignorar, pero era mío. Nadie me decía qué hacer, nadie esperaba que yo pagara las consecuencias de sus elecciones de vida, solo paz y tranquilidad. Y luego, una semana después, comenzaron las llamadas. La primera vez, la ignoré. Sabía exactamente quién era. Que se quedaran en la oscuridad un poco más. Tal vez finalmente apreciarían lo que había estado haciendo todo este tiempo. La segunda vez, contesté. Era mamá. Su voz era temblorosa, pero podía decir que estaba tratando de mantener la compostura. Algo anda mal, dijo. La luz está apagada, el internet no funciona. Creo que el agua también está cortada. Me recliné contra mi sofá, completamente impasible. Qué raro, dije. Pensé que las facturas se pagaban solas. Silencio. Luego, una inhalación profunda, como si estuviera tratando de no perder la calma. Ryan, por favor, necesitamos hablar. Ya sabía dónde iba esto, pero la dejé hablar de todos modos. Tu padre no quiso decir lo que dijo. Solo está estresado. Todos lo estamos.
Esta también es tu casa. Puedes volver. Podemos arreglar esto, pero debes disculparte con él. Casi me reí, casi. Eso es interesante, dije, manteniendo mi voz tranquila, porque cuando me estaba echando, no recuerdo que mencionaras nada acerca de que fuéramos una familia. Ella vaciló. ¿Sabes cómo es él? Sí, lo sé, y es exactamente por eso que no voy a volver. Ella comenzó a decir algo más, pero no lo escuché porque para entonces ya había terminado la llamada. Que lo resuelvan ellos. Este era su problema ahora. La notificación apareció en mi teléfono mientras estaba recalentando un burrito congelado de aspecto triste. Actividad sospechosa detectada en su cuenta. Mi estómago se tensó. Hice clic en la alerta, y ahí estaba, múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. Alguien intentando restablecer mi contraseña. Miré la pantalla por un segundo, luego exhalé. Solo una persona sería lo suficientemente tonta como para intentar esto. Papá. Tomé mi teléfono y marqué a Mason. El teléfono sonó una vez, 2 veces, luego contestó, susurrando. Está en la computadora. Está enojado, muy enojado. Está revisando un viejo cuaderno tuyo. Creo que está buscando contraseñas. Me pasé una mano por el pelo y solté una risita. Por supuesto. Había dejado un viejo cuaderno en mi habitación cuando me mudé, nada importante, solo notas aleatorias, listas de compras, tal vez algunas contraseñas antiguas de cuando era adolescente, pero aparentemente, papá pensó que había encontrado oro. Mason siguió susurrando. Lo ha intentado, como 10 veces ya, sigue murmurando por lo bajo. Mamá solo está sentada allí, sin decir nada. Sacudí la cabeza. Increíble. Hubo una pausa. Luego Mason dijo, sabes que no va a parar, ¿verdad? Está convencido de que le debes. Respiré hondo. Sí, lo sé. Abrí mi aplicación bancaria y comencé a asegurar todo, autenticación de 2 factores activada, preguntas de seguridad cambiadas, cada contraseña antigua que alguna vez usé, eliminada. Incluso llegué al extremo de eliminar algunas cuentas antiguas solo para estar seguro. Luego, para mayor seguridad, llamé al banco y les pedí que marcaran mi cuenta. Nadie iba a entrar más que yo. Mientras me desplazaba por el historial de mi cuenta, algo más llamó mi atención. Hace unos meses, había pequeños cargos repetidos, cantidades demasiado insignificantes para que me hubiera dado cuenta en ese momento. No eran para mis facturas o suscripciones habituales. Eran transferencias, pequeñas al principio, luego creciendo. Los destinatarios no eran familiares. Entonces me di cuenta. Apuestas en línea. Papá ya estaba metiendo la mano en mi cuenta antes de que me fuera. Debió haber encontrado una manera de autorizar pequeñas transferencias, esperando que no me diera cuenta. Y no lo había hecho, no hasta ahora. Mason suspiró al otro lado. No sé cómo mamá soporta esto. Yo sí. Ella estaba demasiado acostumbrada a mantener la paz, demasiado acostumbrada a poner excusas. Pero ese ya no era mi problema. Escucha, dije, si alguna vez necesitas algo, te cubro. No tienes que lidiar con esto solo. Mason se quedó callado por un momento. Luego murmuró, gracias. Sonreí y luego colgué. Papá podía seguir intentándolo, pero nunca entraría. Y esto era solo el comienzo. Los golpes en mi puerta llegaron justo después de las 10 de la noche, fuertes, furiosos. El tipo de golpe que hace que tu estómago se caiga antes de que tu cerebro siquiera se dé cuenta. Ya sabía quién era antes de escuchar su voz. Abre. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto? ¿Crees que puedes dejarme como si fuera un pedazo de basura? No me moví. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero me mantuve en calma. Estaba sentado en mi sofá, con el teléfono ya en mi mano. Ni siquiera tuve que pensarlo. Simplemente marqué. Al otro lado de la habitación, los ojos de mi novia estaban muy abiertos. Se llevó las rodillas al pecho en el sofá y susurró, tío, tu papá está perdiendo la cabeza. Los golpes se convirtieron en golpes completos. Estaba poniendo todo su peso en ello ahora, sacudiendo el marco de la puerta. Soy tu hijo.
No le haces esto a la familia. No le das la espalda a tu propio padre. No respondí, ni siquiera lo reconocí. La operadora del 911 contestó y le di mi dirección. Mi padre está afuera de mi apartamento. Está gritando, golpeando mi puerta y no se irá. Creo que podría intentar entrar. Me dijeron que los oficiales estaban en camino, en menos de 5 minutos. Colgué y mi novia me dio una mirada que era mitad incredulidad, mitad preocupación. ¿En serio te rastreó? Asentí. Supongo que no le gustó perder el acceso a mi cuenta bancaria. Los golpes se hicieron más fuertes. Ryan, abre esta puerta ahora mismo. No puedes ignorarme. Luego, el pomo se sacudió. Me levanté, respiré hondo y caminé hacia la puerta, pero no para abrirla, solo para estar preparado. Segundos después, luces azules y rojas destellaron a través de la ventana. Señor, aléjese de la puerta. La voz era firme, autoritaria. Mi papá vaciló, luego se giró para enfrentarlos, levantando las manos en el aire como si fuera una víctima aquí. Este es mi hijo. Me robó. Abandonó a su familia. Solo quiero hablar con él. Abrí la puerta lo suficiente como para ver lo que estaba sucediendo. 2 oficiales estaban parados en el pasillo, con las manos cerca de sus cinturones. Uno de ellos negó con la cabeza. Señor, necesita bajar la voz y retroceder. Mi papá no estaba escuchando. Siguió despotricando, con los brazos agitándose. Este es mi hijo. ¿Crees que puedes quitarme a mi propio hijo? Me debe. Le debe a su familia. Los vecinos estaban comenzando a asomarse por sus puertas. Algunos de ellos entraron por completo en el pasillo, observando cómo se desarrollaba la escena. Vi a la señora Carter de al lado sacudiendo la cabeza. Se inclinó hacia otro inquilino y murmuró, parece completamente desquiciado. Eso era decirlo suavemente. Mi papá dio otro paso hacia los oficiales, todavía gritando. No entienden. Me traicionó. Nos dejó pudrirnos. Eso fue todo. Un oficial avanzó, agarrándolo del brazo. Señor, dé la vuelta. Manos detrás de la espalda. Mi papá se apartó bruscamente. No puedes hacer esto. Este es mi hijo. Es mi sangre. El segundo oficial buscó su radio, reteniéndolo ahora. Y así, le llevaron los brazos hacia atrás, cerraron los puños en su lugar y comenzaron a llevarlo hacia la salida. Siguió gritando, pero su voz se estaba desvaneciendo. Me quedé en la puerta, observando. Mi novia exhaló. Tío, eso fue una locura. Dejé escapar un aliento que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Sí, lo fue. Di un paso atrás y cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente seguro. El resto de la noche fue confuso. Me senté en el sofá, mirando la puerta como si esperara a que volviera a entrar. Mi novia me miraba como si no estuviera segura de si debería decir algo o simplemente dejarme procesar todo. Finalmente, agarró un par de cervezas de la nevera y se sentó a mi lado. Bueno, dijo, abriendo una, eso fue probablemente lo más loco que he visto en mi vida, y solía ser camarera en Florida. Eso realmente me hizo reír, una risa corta, pero aún así. Me disculparía por el drama, pero honestamente, esto se veía venir desde hacía mucho tiempo. Ella tomó un sorbo, luego inclinó la cabeza. ¿Qué crees que pase después? Me encogí de hombros. No lo sé, pero sea lo que sea, he terminado de limpiar sus desastres. Nos sentamos allí un rato, dejando que el peso de todo se asentara. Afuera, las luces parpadeantes desaparecieron y el pasillo volvió a quedar en silencio. Y por primera vez en mi vida, no sentí que le debía nada a mi papá. El mensaje de texto llegó mientras estaba tomando café de camino al trabajo. El nombre de Mason apareció en mi pantalla, seguido de un mensaje que me hizo detenerme en seco: mamá empeñó tu cámara. La DSLR. La cara. Por un segundo, pensé que había leído mal, tal vez mi cerebro no había procesado completamente las palabras, pero no, ahí estaba, claro como el agua. Apreté la mandíbula, puse mi café en el techo de mi coche y la llamé.
Ella contestó después del tercer timbre, su voz tensa. Ryan, ni siquiera la dejé pasar de mi nombre. ¿Vendiste mis cosas? ¿Mi cámara? ¿En serio? Hubo una pausa. Luego se burló. Necesitábamos el dinero. Mi agarre se apretó alrededor de mi teléfono. Necesitabas el dinero, ¿así que me robaste? Esa cámara valía más de $2000. Su voz se volvió aguda. ¿Crees que eres demasiado bueno para esta familia ahora? Nos dejaste sufrir. No teníamos otra opción. Nos debes. Dejé escapar una risa seca, sacudiendo la cabeza. ¿Les debo? ¿Después de todo lo que hice por ustedes? Después de pagar sus facturas, cubrir la hipoteca, poner comida en la mesa, y su forma de agradecérmelo es robar mis cosas y empeñarlas. Ella respondió bruscamente, con la voz elevándose. Nos abandonaste, Ryan. Le diste la espalda a tu propia familia. Ya no eres mi hijo. Tragué saliva, tratando de reprimir la ira que burbujeaba en mi pecho. ¿Sabes qué? Está bien, porque después de esto, no creo que quiera ser más tu hijo. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Me senté en mi coche un rato, solo mirando el parabrisas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Una parte de mí ni siquiera estaba sorprendida. Debería haberlo visto venir. En el momento en que los desconecté financieramente, estaban destinados a desesperarse. Simplemente no pensé que llegarían tan lejos. Abrí mi aplicación bancaria y volví a verificar todo, asegurándome de que no se hubiera manipulado nada más. Luego le envié un mensaje de texto a Mason. ¿Qué más se llevaron? Él respondió casi al instante: han estado revisando todas tus cosas. Creo que planean vender más. Tu vieja consola de juegos, algo de ropa, incluso ese reloj elegante que te regalaron como regalo de graduación. Suspiré, pasándome una mano por la cara. Hazme un favor. Si queda algo que importe, agárralo y manténlo a salvo. Iré a buscarlo. Entendido. Dejé mi teléfono y exhalé lentamente. Era como ver un choque de trenes en cámara lenta, excepto que el tren era mi familia y el choque había estado ocurriendo durante años. Después de unos minutos, me obligué a conducir al trabajo. Sentarme a sentir lástima por mí mismo no iba a solucionar nada, pero incluso mientras seguía mi rutina habitual, marcando, respondiendo correos electrónicos, tratando con clientes, no podía sacudirme el nudo en el estómago. En el almuerzo, llamé a la casa de empeño. El tipo al otro lado sonaba aburrido, como si no tuviera ningún interés en mis problemas. Sí, tenemos una DSLR esta mañana. Canon negro. Buen estado. Apreté los dientes. Es mía. ¿Me la robaron? El tipo suspiró. Mira, amigo, a menos que tengas pruebas, no hay mucho que pueda hacer. Si quieres recuperarla, tendrás que comprarla. ¿Cuánto? Mencionó un precio que me dieron ganas de tirar mi teléfono al otro lado de la habitación. Le habían dado una baja valoración cuando la vendió, pero ahora estaban subiendo el precio para vendérmela de nuevo. Clásico. Consideré mis opciones. Podía llamar a la policía, pero sin un informe policial del momento del robo, probablemente no harían mucho. Mi mamá simplemente jugaría la carta de soy su madre, estaba en mi casa y lo ignorarían como una disputa familiar. Me apoyé contra el mostrador de la sala de descanso, frotándome las sienes. Esto era un desastre, y de alguna manera sabía que aún no había terminado. Me desperté temprano, tomé mi café y salí por la puerta como cualquier otra mañana, pero en el segundo en que entré en el estacionamiento, mi estómago se cayó. Mi coche se había ido. Al principio, pensé que tal vez me había estacionado en otro lugar. Di una vuelta lenta, escaneando el lote, nada. Solo espacios vacíos y un par de coches que no eran míos. Un sentimiento de hundimiento me golpeó y ya sabía quién era responsable. Saqué mi teléfono y llamé a Mason. Contestó casi de inmediato. Tío, dije, dime que mi coche no está sentado frente a la casa ahora mismo. Silencio. Luego el suspiro. Sí, sobre eso. Ya estaba en mi Uber antes de que terminara la frase. Cuando llegué a la casa, ahí estaba mi coche, estacionado justo en la entrada como si nunca se hubiera ido.
Apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que Mason saliera, luciendo tanto culpable como agotado. Mamá encontró una llave de repuesto, dijo. Se la dio a papá. Se llevó el coche anoche. Apreté la mandíbula. ¿A dónde lo llevaba? Mason vaciló. Le dijo a un tipo que lo vendería por partes, pero creo que se acobardó. Dejé escapar una respiración lenta, tratando de mantener mi ira bajo control. Antes de que pudiera decir algo, la puerta principal se abrió de golpe, y ahí estaban, mis padres. Mamá se cruzó de brazos. Papá estaba parado a su lado, engreído como siempre. ¿Quieres recuperar tu coche?, dijo papá. Bien. $3.000. Paga. Lo miré fijamente, tratando de decidir si hablaba en serio. Robaste mi coche, ¿y ahora estás tratando de vendérmelo de nuevo? Mamá levantó la barbilla. Tomamos lo que merecíamos. Después de todo lo que hemos hecho por ti, no estarías donde estás sin nosotros. Dejé escapar una risa aguda. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Te refieres a tomar mi dinero, empeñar mis cosas y ahora robar mi coche? Sí, gracias por eso. Papá dio un paso adelante, hinchándose como si estuviera a punto de intimidarme para que retrocediera. ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Crees que puedes simplemente irte? La familia no le da la espalda a la familia. Saqué mi teléfono. Tienes razón, pero la familia tampoco se roba entre sí. Marqué el 911. La sonrisa de papá vaciló por primera vez. ¿No lo harías? Me llevé el teléfono a la oreja. Mírame. Mamá comenzó a gritar algo, pero ya me había dado la vuelta, escuchando la voz del despachador a través de la línea. Mason estaba parado en el porche, moviéndose incómodo mientras nuestros padres seguían despotricando. Podía ver el conflicto en su rostro. No era como ellos y lo sabía. Ryan, no hagas esto, suplicó mamá. Estás exagerando. Es solo un coche. Me burlé. Eso es gracioso, porque cuando estaba pagando por todo, no era solo dinero. Ahora que me he ido, de repente crees que puedes tomar lo que quieras. Papá dio otro paso adelante. Necesitas aprender a respetar. Negué con la cabeza. El respeto se gana, no se roba. Las luces parpadeantes aparecieron al final de la calle. Esto no había terminado, ni mucho menos. El segundo coche de policía se detuvo. Toda la actitud de mamá cambió. En un minuto estaba parada alta, mirándome como si yo fuera el problema, y al siguiente estaba haciendo una actuación completa, con lágrimas y todo. Oficial, esto es solo un gran malentendido, gimió, levantando las manos. Ryan nos dio el coche. Solo está molesto, eso es todo. No dije nada. No tenía que hacerlo. Simplemente me crucé de brazos y esperé. El policía salió, evaluando la situación. Uno de ellos, un tipo alto con una expresión seria, se volvió hacia mí. ¿Usted es el dueño del vehículo? Asentí. Sí. Señaló a mi papá, que estaba parado junto al coche, con los brazos cruzados, luciendo como si se atreviera a hacer algo. Y ese es su padre. Desafortunadamente. El policía apenas contuvo un giro de ojos antes de volverse hacia mi mamá. Señora, ¿tiene alguna documentación que demuestre que su hijo le transfirió la propiedad del vehículo a usted? Los labios de mamá se juntaron tanto que casi desaparecieron. Miró a papá, como si mágicamente pudiera sacar papeleo de su bolsillo. Luego miró al suelo. ¿Tartamudeó? Bueno, ¿no? Entonces no es su coche, dijo el policía secamente, y por lo que entiendo, usó una llave de repuesto para tomarlo sin su permiso. Eso es robo. El rostro de mamá se puso rojo. Somos sus padres. Nos debe. El oficial ni siquiera parpadeó. Así no funciona la ley, señora. Papá se burló. Esto es ridículo. ¿Realmente van a arrestar a un hombre por tomar el coche de su propio hijo? El policía miró a su compañero, luego de vuelta a papá. Sí, lo haremos. Ese fue el momento en que finalmente lo entendió. Su rostro se torció de rabia. Ingrato pequeño.
Antes de que pudiera terminar, el segundo policía dio un paso adelante y sacó los puños. Señor, dé la vuelta. Manos detrás de la espalda. Mamá perdió la cabeza. Comenzó a llorar, agarrándose el pecho como si alguien le acabara de decir que el mundo se estaba acabando. No pueden hacer esto. Él no lo decía en serio. Él solo cometió un error. Pero ninguno de los policías estaba interesado en sus payasadas. Pusieron los puños en las muñecas de papá y comenzaron a llevarlo hacia el coche patrulla. Todavía estaba gritando, todavía llamándome todos los nombres del libro, pero no importaba. En el segundo en que cerraron la puerta, su voz se cortó. Exhalé, dejando que el peso del momento se asentara. Mamá todavía estaba parada allí, respirando con dificultad, con los ojos moviéndose entre mí y los policías. Tienes que arreglar esto, Ryan. Somos tus padres. Incliné la cabeza. ¿Dónde estaba toda esta conversación familiar cuando me robaron? Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Por primera vez en su vida, no le quedaba nada que decir. Los oficiales aún no habían terminado. Señora, tenemos algunas preguntas más para usted, dijo uno de ellos. ¿Tiene alguna prueba de que su hijo le entregó voluntariamente este vehículo? ¿Algún mensaje de texto, correo electrónico, declaraciones escritas? Mamá miró la casa como si buscara una respuesta en alguna parte de la pintura descascarada en la puerta principal. Fue verbal. Hablamos de ello. El oficial levantó una ceja. Así que no hay pruebas legales. Se mordió el labio pero no respondió. Señora, ¿está consciente de que usar una llave de repuesto para tomar un vehículo sin consentimiento se considera uso no autorizado de un vehículo motorizado? Ese es un delito imputable. Su rostro palideció. No pueden hacer esto. Yo solo estaba tratando de ayudar a mi familia. El oficial suspiró, luciendo más molesto que nada. Señora, ¿tiene idea de lo serio que es esto? Usted y su esposo intentaron vender un vehículo que no les pertenecía. Eso es robo con intención de defraudar. Sus manos comenzaron a temblar. No entienden. Estamos luchando. Necesitábamos el dinero. ¿Así que le robaron a su propio hijo? Las palabras la golpearon como una bofetada. Observé cómo su rostro se desmoronaba, como el peso de la realidad finalmente se asentaba, pero era demasiado tarde. El segundo oficial hizo un gesto hacia el coche patrulla. Señora, dé la vuelta. Sus ojos se abrieron. Espera, no. Yo no. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras lentamente se giraba, colocando sus manos detrás de su espalda. Los puños hicieron clic en su lugar, y por primera vez, vi algo que nunca pensé que vería: arrepentimiento. No me sentí mal, ni siquiera un poco. Los vecinos estaban afuera ahora, parados en sus porches, observando cómo llevaban a mis dos padres al coche de policía. Algunos susurraban, otros simplemente miraban fijamente. Mason estaba parado en el porche, con los brazos cruzados, con una expresión ilegible. Cuando empujaron a mamá al coche, finalmente me miró, su voz apenas por encima de un susurro. Por favor, Ryan, no dejes que hagan esto. Somos tu familia. La miré a los ojos y negué con la cabeza. Ya no. Y así, se fueron. Habían pasado algunos días desde el arresto. Mason me había llamado varias veces, pidiéndome que no presentara cargos. No los estaba condonando. Solo estaba agotado, atrapado entre ser su hijo y saber exactamente qué tipo de personas eran. Al final, les dije a los policías que lo dejaran pasar. Habían pasado una noche en la cárcel, y eso fue suficiente. No buscaba venganza. Solo quería seguir adelante. Gran error. No lo vieron como misericordia. Lo vieron como debilidad. El mensaje llegó tarde esa noche, un solo texto de papá: te arrepentirás de esto, chico. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Sin seguimiento, sin disculpas, solo una amenaza simple y vacía. No estaba asustado, solo cansado. Bloqueé su número, luego hice lo mismo con el de mamá. Luego me volví hacia mi novia, que estaba sentada a mi lado en el sofá, desplazándose por apartamentos en alquiler. ¿Qué te parece mudarnos?
Ella levantó la vista, levantando una ceja. ¿Cómo a un nuevo lugar o a una nueva ciudad? Nueva ciudad. A algún lugar donde no puedan encontrarme. Ella parpadeó, luego sonrió. Agarraré mi computadora portátil. Tomó 2 semanas empacar todo. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente para necesitar un camión de mudanzas. Mason ayudó donde pudo, deslizándome pequeños trozos de información sobre nuestros padres. Creen que estás faroleando, dijo. Están convencidos de que volverás. Me reí. Se llevarán una sorpresa. Encontramos un pequeño pueblo tranquilo a algunos estados de distancia. Nada lujoso, pero agradable, un lugar donde nadie sabía mi nombre, donde no era Ryan, el tipo que pagaba por todo, solo Ryan. Al principio, era extraño despertarme y no preocuparme por qué factura debía pagarse o qué crisis tenía que solucionar. Seguí esperando que mi teléfono vibrara con alguna nueva demanda, pero nunca lo hizo. En cambio, me estaba despertando con aire fresco, un vecindario tranquilo y la realización de que mi vida finalmente me pertenecía. Conseguí un nuevo trabajo, pero no tardamos mucho mi novia y yo en darnos cuenta de que no lo necesitábamos. Entre su trabajo de diseño gráfico y mis trabajos independientes, estábamos ganando más dinero que antes, y la mejor parte, nadie estaba drenando nuestras cuentas bancarias a nuestras espaldas. Una tarde, mientras desempacaba, encontré un viejo álbum de fotos enterrado en una de mis cajas, fotos de mis vacaciones de infancia que se sentían como otra vida. Las hojeé, preguntándome si debería conservarlas o simplemente tirarlas a la basura. Al final, las guardé en el ático, no porque las quisiera, sino porque quería recordarme de dónde venía y porque nunca iba a volver. Una noche, sentados en el porche de nuestra nueva casa, mi novia me empujó. ¿Te arrepientes de haberlos desconectado? Lo pensé por un segundo. Luego negué con la cabeza. Ni siquiera un poco, porque por primera vez en mi vida, fui libre.